Hola, aquí sudando la gota gorda, esperando a Pilar Adón dar dolor. Estoy esperando a Pilar Adón de la Bella Varsovia y la Bella Varsovia que se conecte otra vez, a ver si tenemos más suerte. Nos ha costado un poco empezar con el sonido, pero muchas gracias a todos por los que volvéis otra vez a conectaros con nosotros. Pilar, conéctate, venga, 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 conéctate. Estamos aquí esperándola. Laura, hola, a Mónica, a todos los amigos, menos Pilar Adón, que es la que tendría que enchufarse. Hace calor ya en la librería Alberti, estamos con el... Ahora la tenemos ahí. A ver si podemos ya... Ahí. Bella Varsovia, conéctate. Varsovia, conéctate. Pilar, ya, aparece. Que estoy sudando la gota gorda. Bueno, creo que ya, no sé, ¿me oís? Sí. Ay, menos mal. Esto sí Vale. que da dolor, dice Laura Vila. Esto sí que da dolor. Lo siento. Madre mía, qué horror, qué pesadilla. Porque no podré estar ahí abajo con vosotros en vivo y en Claro. directo. De verdad, esto ha sido una odisea. Gracias por esperar, gracias. De verdad, os lo agradezco a todos muchísimo. Qué paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que os estáis conectando de la librería Alberti, seguidores, que tenemos un montón de seguidores, de lectores, no son seguidores. Los amigos de la librería Alberti son todos lectores, no son seguidores, ni likers, ni nada de esto, son seguidores, son lectores. Y este es un encuentro pues muy importante, porque por vez primera veo la carita de Sí. Pilar, que se te ve ahí tan nítida, vemos la lámpara, los libros. Estás en el ámbito de tu casa, de tu Sí. privacidad completo. Y bueno, hemos tenido la suerte, mucha suerte, no poderte ver, pero hemos abierto la librería y nos hemos encontrado con este libro, ¿no? La Bella Varsovia, da dolor, Pilar Adón. Pilar es una mujer discreta, silenciosa, que le gusta vivir un poco como en el margen del barrio de Argüelles, ahí un poco a su aire, como dice Enrique Redel. Ella es escritora y entonces está siempre en sus líos, ¿no? Pero no es tanto el pudor que tiene porque ella es capaz de hacer un libro como este, Da dolor. Muchísimas gracias, Pilar, enhorabuena por el libro. Y yo, quizá lo mejor es que, pues, que tú leyeras algún poema. Yo te voy a ir preguntando alguna cosa. Pero justamente en este momento, ¿no? Durante todas estas semanas de confinamiento que nos hemos ido conectando cada tarde, yo intentaba siempre vincular lo que el poeta o el escritor o el libro que comentábamos, siempre traerlo al momento que estábamos viviendo, que era un momento de miedo y de dolor. Y tú apareces con Da dolor. Cuéntanos un poco. Bueno, sí, antes de leer y de hablar del poemario, quiero daros las gracias, de verdad, las gracias a ti por invitarme esta tarde a estar en la librería, aunque esté en esta habitación, y gracias a todos los lectores que están conectándose, que veo aparecer aquí los nombres y que han tenido esta paciencia de esperarnos. Muchas gracias. Yo desde luego estaré encantada de cualquier comentario, pregunta que podamos ir viendo. Responder y entrar en un diálogo como si estuviéramos viéndonos en la librería y estuviéramos, bueno, pues charlando y con la capacidad luego de poder abrazarnos, aunque sea a distancia, estaré encantada. Es muy curioso lo que ha sucedido con este poemario, porque este poemario lo escribí, bueno, pues en un momento muy particular, lo escribí a finales del año pasado, entre septiembre, diciembre, enero de este año, y la verdad es que tenía que haber salido en marzo. De hecho, bueno, pues en el colofón lo pone, ¿no? Que terminó de imprimirse pues, a principios del año pasado y tenía la previsión editorial era que se publicara en marzo. En marzo, obviamente, pasó lo que ya sabemos todos y se aplazó y bueno, pues decidimos lanzarnos ahora a publicar, a que saliera, a publicarlo y para que estuviera en librerías ahora en junio.
Ha sido muy curioso porque algunos lectores que ya han tenido ocasión de leerlo me han comentado que cómo es posible que ya hablara de la pandemia en este libro. Y no hablo de la pandemia en este libro. Este libro, como digo, tenía que haber salido en marzo, ya estaba escrito, diciembre, enero de este año, ¿no? Lo que ocurre es que las circunstancias del dolor, de la enfermedad, de la ausencia, de la incertidumbre, de la falta de lugares a los que agarrarse, de la falta de control, al final la sensación del miedo siempre son las mismas. Pueden estar más o menos incrementadas, más o menos compartidas, más o menos entendidas o asimiladas, pero las situaciones y los sentimientos internos, lo que cada uno experimenta en su interior, es muy parecido. Si es que al final es algo que comento con frecuencia, que las sensaciones y los sentimientos humanos son universales. Es exactamente igual en un momento, en otro, aquí, que en Estados Unidos, que en Australia. Los sentimientos humanos al final son compartidos y universales. Entonces yo este poemario lo escribí en un momento de mucho dolor. Ahora puedo hablar de ello más o menos porque además estoy muy contenta de poder charlar contigo, pero hay poemas que obviamente no voy a poder leer y lo escribí en un momento de eso, de mucha incertidumbre, de mucho shock emocional, de mucho no entender nada, no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Y lo que me sucedió con este poemario es que lo escribí de una manera directa. Me explico. Me estaban sucediendo las cosas que dieron lugar a este poemario, me estaban sucediendo una serie de hechos terribles, eh, bueno, pues relacionados con un familiar muy cercano, y yo estaba escribiendo poesía. Previamente a la situación esta, estaba escribiendo una novela, pero en cuanto me empezó a suceder, dejé la novela, me era absolutamente imposible escribir prosa, y en cambio podía escribir poesía. Y fue lo que hice. Escribir poesía en el momento más visceral, de mayor herida y de mayor shock emocional, insisto, de mayor sensación de desequilibrio, de descontrol y de no entender nada. Esos poemas los dejé reposar un tiempo. Cuando volví a ellos me di cuenta de que había que corregir, como siempre, corregí y finalmente los dejé reposar y volví a corregir y ya se los pasé a Elena Medela, la editora. Y bueno, a ella les gustó, o sea, inmediatamente conectó con ellos, le gustaron mucho los poemas y así surgió La Dolor. Entonces, cuando me comentan en los tiempos actuales, ahora mismo, en junio de 2020, ¿cómo es posible que ya hayas escrito un libro sobre esto? Porque claro, hago alusión también a cierta ropa que se lleva en el hospital. No hablo de mascarillas, pero sí que hay un verso que dice emplasticada en verde, porque yo para acceder a una determinada habitación me tenía que poner una mascarilla, un gorro y un traje verde encima de mi ropa de calle para no transmitir nada a la persona a la que iba a ver. Ese uniforme, ¿no?, de protección, yo no me estaba protegiendo a mí misma, estaba protegiendo a la persona a la que iba a ver, al final es el mismo. Entonces, ese uniforme del que yo hablaba es el uniforme que hemos estado viendo ahora hasta, bueno, pues en todos los sitios, ¿no? Para protegernos entre todos. Esa sensación de tener la mascarilla, de no poder, al principio, pues eso, ¿no? Las marcas de la cara, no poder respirar, todas estas cosas, esa asfixia, era una asfixia física y al mismo tiempo era también una asfixia emocional. Entonces, insisto, esas experiencias al final son universales. Lo que pasa es que ahora, lamentablemente, y con un sufrimiento, como tú decías, y un dolor inmenso, lo hemos conocido de manera pandémica a nivel global. A nivel global y además como si hubiera sido un shock, ¿no? Porque ha sido prácticamente nosotros estábamos viviendo una realidad que era la nuestra, la cotidiana, la que no nos causaba sorpresa, nos reuníamos, salíamos a la calle, nos veíamos aquí en la librería, 50, 60, 70 personas, ¿no? Nos abrazábamos, compartíamos el mismo vaso a veces, ¿no? O cambiábamos el cigarrillo, ¿no? Prácticas.
y de repente un día todo eso cambia de la noche a la mañana, ¿no? Eso yo creo que ha sido una de las cosas que nos ha descolocado más, ¿no? Luego ya vienen las muertes, los nombres, las caras, no los números, sino los nombres y las caras, esas muertes que de repente se representan en una única cara y ya representan a todas, como tú hablas de este dolor que es uno, ¿no? El dolor es uno, el dolor solamente es, y ese es el dolor que uno experimenta cuando tiene la muerte de un familiar, de alguien querido, que ese es el dolor más profundo, ¿no? La desaparición. Y este libro me ha gustado muchísimo, me ha encantado. Te agradezco un montón, sobre todo la dedicatoria, ¿no? Y las dedicatorias que estás haciendo a los lectores, ¿no? Tantas dedicatorias que estamos haciendo aquí, que te llevamos a casa y que tú estás dedicando, ¿no? Pero me gusta mucho, por ejemplo, para empezar, la estructura del libro, ¿no? Porque también pienso, la estructura novela más o menos la podemos, los lectores, yo soy una lectora, no soy una crítica, no soy una periodista, ¿no? Como lectora, la estructura de este libro es como si fuera un ente geológico, ¿no? Justamente, empieza con orogénesis, la primera parte del libro se titula Orogénesis, entre paréntesis lo de antes, porque has dado en el clavo, Lola. Lo que yo quería era manifestar casi físicamente lo que era una montaña muy, muy empinada, muy difícil de escalar y muy difícil de sortear. Entonces, Orogénesis decidí que se iba a titular lo de antes, porque yo tenía ciertos poemas ya escritos que tendrían que ver con esto que estabas comentando tú ahora de la situación previa, el momento previo, cuando compartíamos vaso, compartíamos cigarrillo, nos abrazábamos, esa situación previa en la que éramos inocentes, por decirlo de alguna manera, una inocencia muy relativa también, porque todos hemos tenido momentos de sufrimiento, dolor, pérdida, etcétera. Pero bueno, digamos que a nivel global, a nivel social, vivíamos en una especie de inocencia en la que creíamos más o menos que lo teníamos todo controlado, sabíamos lo que íbamos, o creíamos saber lo que íbamos a hacer al cabo de 2 días, 3 días, una semana, planificar vacaciones, Semana Santa, qué sé yo. Ese momento de inocencia es la primera parte del poemario y es a lo que he llamado orogénesis porque es la gestación en realidad de la montaña. La montaña aún no existe, se está formando. Ya podríamos decir que hay, me estoy metiendo en una teoría, en una ciencia que yo no controlo, pero podríamos decir que ya hay movimientos sísmicos que están dando lugar a la formación de la montaña, pero nosotros no los conocemos, son subterráneos. Y entonces en esa orogénesis están eso, los poemas que yo escribí previamente a este acontecimiento del que hablaba antes. Ya hay ciertas pautas de lo que va a venir después, pero no porque yo lo supiera, evidentemente, porque lo que me sucedió fue también eso, fue un mazazo. Yo estaba de vacaciones y de repente me dijeron, vente para Madrid, que está sucediendo algo terrible, ¿no? Y entonces sucedió todo de una manera muy rápida y por eso también te hablo del shock. Entonces, yo no sabía nada, pero sí que es cierto que mi poesía y en general todo lo que escribo tiende a hablar siempre de lo mismo, del miedo, de la sensación de aislamiento, del descontrol. Entonces yo ya escribía sobre eso, pero de una manera inocente todavía. Eh, los primeros poemas hacen alusión, por ejemplo, a ciertos familiares, pero desde un punto de vista todavía en el que el dolor no existe, no es carnal, no ha aflorado todavía. La segunda parte ya sí que es lo de ahora y ya sí que es lo que escribí durante ese momento. La segunda parte, entonces empiezas a escribirla cuando tú ya estás inmersa en ese cambio, en ese mundo nuevo, en esta situación inesperada y en la que estás ciega, completamente ciega, no sabes a lo que te estás enfrentando. Adivinas qué va a ser el final, cuál va a ser el final, pero no tienes todavía recursos para defenderte, ¿no?, ante eso que está pasando. Pero sin embargo escribes. Sí, efectivamente, lo has explicado maravillosamente. Yo sabía cuál iba a ser el final desde el principio, porque los médicos no engañan. Entonces nos dijeron desde el primer momento lo que iba a pasar y en un periodo de tiempo muy breve. Pero el ser humano tiene algo, y yo lo he descubierto ahora y lo descubrí entonces, que
que te salva en cierto modo, no sé cómo explicarlo, es muy difícil de explicar. Yo creo que todos sabemos de qué hablo, todos los que hayamos pasado por algo así. Y es la esperanza. Es un término abstracto, difícil de explicar, difícil de definir, pero al mismo tiempo que entras en un estado de shock, como hablábamos, en un estado en el que estás y no estás, estás a mil porque vas, vienes, atiendes, cuidas, eh, eres mucho más fuerte de lo que creías ser, muchísimo más fuerte, tragas lágrimas, estás para lo que tienes que estar, al mismo tiempo que sacas esa fortaleza de no se sabe dónde, estás en estado de shock, sabes lo que va a suceder y aún así te agarras a lo que hay en ese momento. O sea, es en el momento en el que más vives el instante, eso es evidente. Y en ese momento en el que yo estaba viviendo esos instantes y los días eran larguísimos, larguísimos, porque yo solo vivía para eso, en ese instante, y ya sé que puede parecer esto como una filosofía muy, muy de andar por casa, pero ya te digo, yo creo que todo el mundo que haya pasado por esto sabe de qué estoy hablando. De repente, todo lo que hace 2 días era esencial, fundamental en tu vida, no he entregado tal artículo, tengo que ir a no sé dónde, de repente pasa a un ultimísimo plano, da igual, y además no se cae el mundo, no ha pasado absolutamente nada, y tú estás exclusivamente para lo que estás. Y en ese momento yo solo estaba para esa persona y mientras iba en el autobús, mientras hacía una espera, en una siesta o algo por el estilo, yo escribía. Era la única manera, poesía, era la única manera que yo tenía en ese momento, yo creo, de luchar contra cierta sensación de locura. O sea, la única manera que yo tenía de enfrentarme a eso era buscar palabras. Y buscar palabras no para definir lo que estaba sucediendo, sino buscar palabras que me ayudaran a entender lo que estaba sucediendo. O sea, yo no quería describir, no hay descripciones. No hay descripciones. No, solo es una búsqueda emocional, poética, casi filosófica de lo que estaba sucediendo. Era como una especie de necesidad de, tengo que ponerle a esto un poco de razón y un poco de intelecto, un poco de explicación racional ante lo absolutamente irracional y lo ilógico y lo que no había tenido ningún aviso. Y entonces, como te digo, iba en el autobús, veía algo, me daba alguna pauta para entender que la vida seguía y la escribía. Y lo escribía. Y esa es la parte del centro, es la parte central y más extensa del poemario. Y La, luego la parte final, la ¿sí? parte es, esa segunda parte es de formación, ¿no? Tú la llamas de formación. Mm. Y seguimos también viendo un proceso geológico de un cambio. Los procesos geológicos casi no se ven, son inadvertibles porque son muy lentos, se producen a lo largo de los años, ¿no? De los eones, de los millones de años, ¿no? Pero sin embargo, la tierra, las montañas se están moviendo bajo nuestros pies, ¿no? Y hay un cambio siempre, hay un cambio lento. Entonces ese cambio es de formación. Y la tercera parte, ¿cuál es la tercera parte? Y la tercera parte es lo de después, que en realidad lo de después es muy poco porque una vez sucedido lo que tenía que suceder, yo ya no tenía nada más que contar, ya había sucedido. Y entonces, en esa última parte, quizás es la más, no sé cómo decirlo, quizás sea la más metafísica, la más extraña, donde las ideas que yo necesitaba buscar, como digo, para explicarme algo a mí misma, son un poco más trabajadas y más extrañas. Pero insisto, yo creo que pienso, yo creo que es muy importante, por lo menos a mí es lo que me interesa también muchas veces de la poesía, eh, que la poesía, por supuesto, transmita algo, transmita una idea y transmita una situación y una personalidad. Creo que eso es muy, muy importante. Y transmita una verdad. Yo creo que en este poemario hay mucha verdad, fíjate lo que te estoy explicando. Y no estoy entrando en el meollo porque no puedo hablar de ello todavía, ¿no? Pero eh, esa verdad va pasando por distintos momentos de esta montaña, de esta formación. Y entonces en la última parte ya es como, bueno, ya ha habido la deformación, ya estamos terminando. Y luego ya viene todo lo demás. Pero ya el poemario se tenía que terminar.
No, y además llegó un momento con el último poemario. Ha sido un libro, como te digo, escrito en orden. He cambiado muy poco el orden temporal, Ujú, o sea, el orden de colocación de los poemas en el libro con respecto al momento temporal en que los fui escribiendo. ujú. Y al final, cuando escribí el último poema, ya tenía que acabarlo. Los últimos poemas, entonces entiendo que los escribes ya a posteriori, o sea, a posteriori, cuando ya ha pasado todo. Eso Eh, es. ¿Has tenido que corregir mucho? O sea, porque yo entiendo que es un libro que es unitario prácticamente, ¿no? Mm. Hay como una interconexión entre ellos. Es un libro difícil, ¿eh? Son poemas difíciles, como tú has dicho, es metafísica, ¿no? Ahí está lleno de ideas, hay que leerlo despacio, muy despacio. Yo creo que funciona un poco como cápsulas de pensamiento, y todo esto que estás contando tú es importantísimo para los lectores, para que lo comprendan bien, porque es verdad que cuando el lector se enfrenta a un libro de poemas está subjetivizándolo completamente, ¿no? Lo está pasando a través de su experiencia, de su sentimentalidad, y se lo está apropiando. Pero un libro como como este necesita las palabras del autor, ¿no? Así que muchísimas gracias, porque para mí esto que estás diciendo es importantísimo, ¿no? Por eso te decía, yo creo que es un libro que hay que leerlo de un tirón, ¿eh? Y luego ir separando en muchos momentos. Hay temas en los que tú ya has hablado en otros, pues en el anterior, ¿no? En las órdenes, Mm. por ejemplo. Pues se podía hacer como una especie de continuo, ¿no? Que es como si fuera un poema largo de todos los libros de poemas de Pilar Adón. Hay un tema en el que tú recurres, que es esa niña, hay una niña siempre, hay una niña que está perdida, que está como asustada en medio de un mundo que es un mundo agreste, no agresivo, agreste, ¿no? Pero es un mundo que tiene muchísimo amor, ¿no? Sí, hay mucho de recuerdos también en este libro. Yo cuando lo estaba escribiendo, fíjate el proceso de escritura que os he comentado, ¿no? Bueno, pues ha sido un proceso muy cerrado. Yo lo veo como algo muy cerrado, muy redondo, muy hermético y muy continuado y muy fijo en un momento determinado de mi vida, ¿no? Por la que insisto, tristemente todos, yo creo que todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. Pero sí que es cierto que, claro, aunque sea un momento cerrado muy específico, hay un antes y hay un después. Entonces, cuando te refieres al anterior poemario, a las órdenes, efectivamente, sobre todo los primeros poemas, beben muchísimo de lo que eran las órdenes. Se sigue hablando de los cuidados, se sigue hablando de las relaciones familiares, sigue habiendo alusiones a la relación madre-hija. Ujú. Eso forma parte de esa inocencia del principio, como digo. ¿Qué es lo que ocurre? El tiempo va evolucionando y entonces ya me voy metiendo pues eso, en otros asuntos. Y según va evolucionando, aunque parezca que es un tiempo tan limitado, porque realmente fueron muy pocos meses, otra de las consecuencias de esto, que supongo que también va a pasar con la pandemia, es que además de que cambiamos las prioridades, queramos o no, las cambiamos. Luego podemos volver a cierta rutina, pero desde luego en nuestra cabeza ha cambiado. Y ese cambio yo he querido asociarlo con la madurez. No sé si es la palabra más exacta o no, pero sí que es cierto que yo, bueno, evidentemente hay un antes y un después, histórico, emocional, de manera de ver la vida, y pienso que tiene mucho que ver con eso, con cierta madurez. Una madurez en la que de repente he empezado a echar muchas cosas de menos, he empezado a darme cuenta de algo que antes yo no era consciente de ello y no sé qué os va a parecer. Si ahora queréis comentarlo, lo comentamos. Yo encantada. He pensado durante este tiempo lo importante que es generar recuerdos, y esto significa que es importante vivir, obviamente, no para generar recuerdos, pero sí generarlos. Algo a lo que echar mano en determinados momentos. Y no me refiero a un viaje al Caribe, ni me refiero a hacer nada raro, tirarse en parapente, no. Me refiero a estar en determinados momentos y ser consciente. Ser consciente de una sonrisa, de alguien que te toca la mano,
de una mirada, una manera especial de mirar, ser consciente, vivir en ese momento y generar ese recuerdo, porque esos recuerdos que se generan, que muchas veces, insisto, no hay que hacerlo, no, muchas veces no, nunca hay que hacerlo de una manera finalista, porque luego aparecen, afloran, aunque tú no los busques, afloran hasta en los sueños, pero te salvan. Es increíble cómo te salvan, te pueden hacer llorar, te pueden derrumbar en un momento, pero al final eso forma parte de tu historia y forma parte de la historia de la otra persona. Entonces, esa sensación, ya te digo, de echar de menos ciertas cosas, que creo que va un poco en relación con lo que tú decías de la niña, echar de menos ya no solo la niñez, sino también la juventud, cosas que ya no he hecho y que ya no voy a poder hacer, por mucho que ciertas filosofías maravillosas te digan, siempre estás a tiempo de hacer cosas. No, hay cosas que ya no, ya no. Todo eso ha sido como una especie de descubrimiento y eso está también metido en este poemario. Luego, cuando os lea algunos poemas de los que he elegido, creo que se va a ver cierta nostalgia por situaciones que ya no van a estar nunca más. Pero no quiero pensar, y no sé qué opinarás tú que lo has leído, que hay un pozo pesimista en absoluto. Creo que es un poemario, por lo menos cuando yo lo leo ahora, para elegir los poemas que voy a leer y tal, es un poemario que todavía está blandito, todavía me crea cierta herida, no ha hecho costra, pero es un poemario creo que con mucha fuerza, mucha fuerza. Yo no sé si la rabia esa que yo tenía en ese momento, ese dolor inmenso, esa sensación de por qué está sucediendo esto, me hizo escribir de una manera volcánica, por seguir con el símil de la montaña, ¿no? Entonces, bueno, es un poemario también eso, lo que os decía al principio, sobre la falta de un lugar en el que apoyarse. Pero bueno, luego de una manera u otra yo me apoyé en la poesía, de una manera u otra nos terminamos por apoyar en algo siempre. Bueno, ahí está esa escritura, ¿no? Ese lápiz y ese papel al que tú te agarrabas cuando no tenías dónde ni sabías cómo, ¿no? Ese papel que al final los poemas están aquí. Es verdad que no son poemas, sobre todo la parte final. No es que sean esperanzados, pero sí que se nota como una especie de ligereza, o sea, como si hubiera una carga, un lastre del que te has ido soltando, ¿no? Ese shock, ese drama, ese dolor, ¿no? Ese dolor terrible. A la vez, pues la madurez es eso, ¿no? Ir como desprendiéndote de cosas y andar un poquito más alto, ¿no? Cuando vas caminando por la calle y sentir que los huesos y que el traje y que los zapatos te pesan menos, ¿no? Entonces ahí, aquí al final del poemario, en la última parte, hay un poema que empieza en la página 57, dice, ahora que no me preocupa mi soledad, porque me absorbe la de ella, la soledad que yo genero en ella. Empieza así, ahora que no me preocupa, ahora que no me preocupa mi soledad, ¿no? Eso es la madurez. Sí, La preocupación por los demás, por los otros, ¿no? sí, efectivamente, tienes toda la razón. Es un poemario, claro, que como te decía, está todavía muy blandito. Me pasó igual con las órdenes. Yo con las órdenes al principio no podía hablar casi de él y pasado el tiempo, ahora las órdenes no tengo problema. Hay ciertos poemas que aún no puedo leer en voz alta, pero bueno, está más cicatrizado. Este poemario, efectivamente, lo que tú dices de ahora, como ya forma parte de la última sección ya del poemario, ya había cierto reposo, muy relativo, pero ya hubo cierto reposo y empezaba a darme cuenta de la situación de los que me rodeaban. Hasta el momento había sido yo y mi dolor. Eso es, yo y mi dolor. Hay Y hay un poema de Emily Dickinson que tú citas al principio, ¿no? En la sí, parte de orogénesis, que tiene que ver con esto, ¿no? Yo, para mí, solamente yo, ¿no? sí, ese poema además lo pongo en inglés porque yo lo aprendí en inglés y me cuesta traducirlo, pero son unos versos maravillosos porque dice ella efectivamente, yo de mí misma
aislarme o algo así. Yo de mí misma dice. escaparme. Y me Tu pan- parece maravilloso, sí. Está en la página 14, ¿no? Y es verdad que lo cito en inglés, mi inglés es muy Sí, malo, pero hasta aquí más o menos llega, aunque el hermetismo de Emily Dickinson es total. Pero ahora lo he entendido, cuando tú has hablado de esto lo he entendido. Dice, claro, me from myself to banish, had I heart, ¿no? claro. Ella viene a decir algo así, o así lo interpreto yo, ¿eh? Porque he leído otras traducciones y no es lo que... Pero yo lo interpreté así desde el principio y yo creo que lo que ella quería decir era como yo de mí misma al to banish, o sea, alejarme, desprenderme, quitarme de encima. Had I art, si tuviera ese arte, si tuviera esa capacidad. Had I, Entonces, sí, entonces es como, caramba, muchas veces nos pesamos mucho a nosotros mismos, ¿no? Entonces somos nosotros mismos con esta vocecita de machacona. Entonces, yo creo que Emily Dickinson, o lo que a mí me quiere transmitir esos versos de Emily Dickinson, es eso, yo de mí misma escapar, si tuviera el arte de yo de mí misma salirme, y me parece maravilloso. qué maravilla esa concisión, ¿no? Esa idea absolutamente concentrada, ¿no? Como si fuera una cápsula de vitaminas que uno Sí, toma y de repente tiene fuerza, ¿no? Porque al final es un arte, es un arte. sí, Ella dice, es que escapar de uno mismo es un arte, ¿no? Y tú vas al final del poemario y hablas de esto, ¿no? Ahora que ya me puedo ocupar de los sentimientos de los demás y no tanto de los míos, ¿no? claro, claro, es ese paso que realmente vas dando y no de manera voluntaria, no es No, voluntario. y Esto va duele, su sí, duele. sí, sí, sí. Va sucediendo y tú vas asistiendo a lo que va sucediendo como en una película, de la que tú eres la protagonista y tu gente más querida son protagonistas también. Para ti son tus compañeros de la película y tú la vas viendo. Y va pasando ante tus ojos hasta que de repente te das cuenta de que no ha sido una película. Entonces, Emily Dickinson, desde luego, ha sido una constante siempre en todo lo que en mi vida, desde la leí siendo muy jovencita, me fascinó, como me fascinan casi todos los personajes, por el tema del aislamiento, todas estas cosas que se contaban de ella, y entonces, bueno, luego ya descubrí la poesía y ya me fascinó del todo. Y me sucedió igual en las órdenes también mencionaba distintas poetas, en las órdenes estaba muy, muy presente Ingeborg Bachmann, Mm. y aquí está más presente Emily Dickinson y está también muy presente Anne Carson. Anne Carson, Porque sí, hay una sí. cita de Anne Carson que Mm. dice, bueno, abre un poema que dice, a las 4 de la madrugada despierto, pienso en el hombre que se marchó en septiembre. Claro, todo esto a mí me sucedió en septiembre y de repente estaba ya pues hacia el final, porque de verdad no es algo que me invente. El poemario ha ido llevando esta sucesión temporal según están luego ordenados los poemas en el libro. Yo estaba escribiendo ese poema y estaba leyendo a Anne Carson y de repente di con ese verso, en esos versos y pensé, caramba, los hombres se van en septiembre. Mm. Ella hablaba de una relación de pareja, yo me Mm. refería a otra cosa, pero me pareció una conexión casi cósmica de los hombres se van en septiembre, ¿no? ¿Qué pasa en septiembre? Y entonces me sentí extrañamente arropada. Si Anne Carson oyera esto, pensaría que qué cosa más rara estoy diciendo, pero me sentí muy Mm. comprendida. Y está Anne Carson muy presente. Entonces, eso es algo que también me gusta mucho hacer en los poemarios. Es como una especie de juego de las poetas que más me arropan. Y no utilizo este verbo de manera gratuita. Realmente te arropan, te amparan, te recogen. Es una cosa, es casi física. Me gusta mucho que me acompañen en los libros. Pues ahora acompáñanos tú con los poemas. Yo no te voy a decir ninguno de los poemas que había seleccionado, porque tú has dicho antes que hay poemas que no puedes leer todavía y yo eso lo sé y lo entiendo muy bien, ¿no? Así que lee los poemas que tú quieras Vale. y ya está. Voy a leer unos poquitos y además voy a hacer una cosa que no he hecho nunca antes. Espero que no os parezca mal, que es que no voy a leer los poemas enteros. Los que he seleccionado solo voy a leer los primeros versos. Son los poemas más
a ver, no son muy largos, pero sí que son poemas más largos que lo que hasta el momento había publicado. Y hay partes que todavía me cuesta mucho. Entonces voy a leer hasta donde pueda. Vale, perfecto. Vale. Lo que A pueda, ver, lo que sí, pueda, Pilar. muchas gracias. Ah, De la primera parte, que se sí. titula Orogénesis, lo de antes, voy a leer Aridez. Escribir mi nombre y seguir. Cortar mi yo en la tierra y el vértigo de cada desvío. Alice Springs. Por no flotar. El desmayo que me habita en la tráquea como una pitón retorcida en nudos que no se sueltan ni me sueltan. El amor asociado al miedo. La vida miedo. El día miedo. Y el vértigo. El tiempo y su tragedia. El olor a tierra que queda lejos y la bestia que me pregunta: ¿por qué lo haces? Día a día. Desmenuzarte. Permitir que el monte bosque sea inaccesible. No fortificarte. En el sentido de ser piedra, raíz de árbol, hueco de madriguera. El siguiente se titula Casilda y también forma parte de la primera sección del libro de Orogénesis. Este creo que lo voy a leer entero y después os explico un poco. Casilda está dividido en 3 partes. La primera parte dice: un hombre, un héroe; una mujer, una santa. La de las flores en el regazo, el sacramento de la combustión. La leyenda de la cueva y la condesa ermitaña que se alimenta con leche salvaje de cierva. Encerrada en su torre, trenza rubia, trenza abajo. Sin reloj de pulsera ni vida de trascendencia. Admiradora del éxtasis de huir, fugarse, dejar de estar. 2. No hay mujer en la Trinidad, ni apóstola ni evangelista. Y la única divinidad hembra arranca de la cicatriz de lo materno. Ese servicio que bien merece un espacio en el reino de los cielos, sierva del Señor. Vasija y reposo. Receptáculo del milagro de la concepción para el hombre soltero, patriarca dirigente, que hizo del mundo su guardería, desde una barca en cauce seco. Abrasada, triunfante soledad. 3. Mujer penitencia, mujer madre de una última generación de damas paridoras. Plañideras enlutadas que aceptan lo que tenga que venir y lo llevan con entereza. Cuando las pretensiones son tan pocas. Manta con sándwich de queso, lluvia al otro lado de los cristales, un ejemplar gastado de la pequeña Fadet. Este poema es previo a la situación de la que os estaba hablando, pero es como lo que os decía, es como si algo estuviera gestándose, la orogénesis. Es un poema que hace alusión a, bueno, a temas que venían de las órdenes, la situación de la mujer, un hombre, un héroe, una mujer, una santa. Parece que las mujeres, pues esto, si hacen algo heroico tienen que ser santas, heroínas no. Y luego hay una alusión directa a la situación de la mujer desde un punto de vista, digamos, religioso, la religión que más de cerca nos pilla, ¿no? Donde no hay mujer en la Trinidad, ni apóstola ni evangelista. Esto que lo escribí antes de que sucediera todo, cuando lo he leído después, me he dado cuenta de que está muy en relación, y esto es algo muy personal y muy difícil de explicar, pero creo que a todos nos pasa, y si estáis en desacuerdo, estaré encantada de escucharlo. Pero en ciertos momentos necesitamos agarrarnos a algo y muchas veces acudimos a la religión. Y la religión que nosotros tenemos más cerca es la religión católica. Muchas veces acudes a unas religiones quizá más complacientes o más benévolas, como puede ser el budismo, ¿no? O el zen, que, bueno, el zen no, pero estas formas de vida quizá más fáciles. Es que no se me ocurre otra expresión. Más amparadoras, ¿no? Más cariñosas.
Y yo me daba cuenta de que yo necesitaba acudir a mi tradición, que es la tradición católica, y me resultaba complicado por esto que yo ya había escrito hacía tiempo, ¿no? Por esta sensación de que a la mujer la institución de la Iglesia nos había dejado fuera y entonces era muy, muy, muy complicado. Y ahí, no sé, fue una sensación extraña. Y de repente volver a este poema antes, que había escrito antes, fue igual como cerrar un círculo, como decir, caramba, algo a lo que yo necesitaba agarrarme me está resultando muy difícil por esta tradición tan extraña de dejarnos al margen y no ser capaces de darnos ciertas seguridades o cierto amparo, cierto cariño, cierta blandura cuando lo necesitamos. Y tenía mucho que ver con este poemario, con este poema, y por eso he querido leeroslo entero. ¿Casilda es Santa Casilda? Sí, 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 Santa Casilda. El siguiente, voy a leer el primer párrafo igual. Dice, un pelo no daña la página de un libro. Y sin embargo, un pelo en un libro me lleva a pensar en mí como una mujer descuidada. El caos alrededor, la existencia que deja de esponjarse y cada vez es más blanda y más floja. Quedarse sin voz para mencionar las cosas por esas palabras que no se pronuncian y ni siquiera se escriben. Hay de aquel que pervierta uno de mis corderos. Hay de aquel que no se deje querer más. Bueno, pasamos a la segunda parte, que es de formación, que es durante. Y voy a intentar leerlo entero. A ver, se titula Gloria. Y ahí me veo, tendida en pie, sobre un árbol curvo que acoge grajos, cuerpos trepadores, cabeza alzada, ojos cortos y bocas que recalcan el 3, perfecto el 3, veces 3, golpes, 3. Todo bien. Hacia la distancia calma, puerta que culmina en arco o chimenea, de una deidad que se perpetúa y crece prendida de un número, pestañeando con fe y devoción, aleteando, llevada por la liturgia de imaginar cómo sería pasar la mitad del día entre perros y nutrias, 24 animales que no llegarán a junio ni olfatearán el cese del frío. ¿Qué hacer después? Buscar el original de la bestia, el ángel, ser único y astronómico, ser excepcional que insiste en la fuga, el abandono, garrapata triangular anclada a la carne de una vejez que llega de repente. La joven se hace, la anciana despierta espantada y anhela seguir como si estuviera viva, cuando ya es lodo, una dama astilla para la que todo son preguntas. Dentro de esta misma parte, os voy a leer el más cortito. Bueno, hay otro más cortito, que los que hayáis leído las órdenes lo mismo os suena. Hay un poema que es un verso y en las órdenes decía, eso espiritual que ves en mí es miedo, eso espiritual que ves en mí es miedo. Y lo cambié, hice un juego y el poema este tan cortito dice, eso espiritual que ves en mí es pena. Ese es el más cortito. Y luego viene este, que os voy a leer ahora, que dice, mujer que musitas, ¿puedo abrazarte? Situada a la altura de tu sufrimiento, reposar en tu hombro, niña en volandas, para hablar del exterminio de los aborígenes de Tasmania. Bueno, y os voy a leer el último que tenía previsto, pero puedo buscar más. Voy a leeros. Vale. Se titula Biología y dice, está dividida en varias partes y dice clase. Clase. Es difícil caer de rodillas, falta abierta.
manos perforadas sin emprender la carrera hacia la casa que ya no alberga a nadie, patios, recovecos, y se inclina hacia el derrumbe, callejones y humedales, aplastando con sus trozos terrones a las mujeres que vivieron en ella, como jugando a zombis, tendidas sin bragas que crean hongos, hechizadas, tutoras de una riqueza en barrotes de cama áurea, donde caben 4, caben 5, sobre un colchón que podía engullir a una antes, a otro después. No hablar del conocimiento ni la verdad, el pasado de Eros, su lugar en las santas torres, la inmoralidad de septiembre. Otra parte se titula Clase. Querría dejarme de hogares y maderas, patios y los meados de cerdo que nos retábamos a saltar las niñas, primas hermanas, primas segundas, la negación del hambre, misión de audaces, dar un paso y abrirme al asfalto a Aristóteles con bondad, escribir de otra cosa. Clase. Pero no sé usar más palabras. Pilas y grifos congelados en Pascua. La cuesta hacia el depósito, el sonido del teléfono. Respondo. Preguntas erróneas que me clavan alfileres en el esternón, por no decir pecho, sabiendo que no está, ni aquí ni allí, que no hay más por lo que brindar ni que celebrar, nada que ponerse ni vestidos que desenvolver, porque he existido en su vida y ahora su vida no es. He sido invención suya, su barro yo, hembra criada entre sermones sobre los derechos de los animales, vueltas y vueltas en círculo de arena, sin dejar de detenerme en lo mismo. ¿A dónde ha ido? Esta es la pregunta que me hacía constantemente, ¿a dónde ha ido? Y no entendía nada. No pensaba que iba a leer este poema y al final, bueno, ¿A dónde ha ido? ¿a dónde ha ido? Es Bueno, la sensación de la desaparición de lo físico y no entenderlo, no entender dónde está lo físico. es una pregunta que nos hacemos todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Por primera vez y luego por desgracia se va repitiendo, ¿no? Es una pregunta que nos asalta muchas veces, ¿no? Y este tiempo que hemos pasado, que estamos pasando, es una pregunta que casi es un clamor, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué ha sido? Así que yo creo que lo debemos dejar aquí, porque entre otras cosas estamos cerca de las 8 de la tarde. Estos encuentros en Alberti a domicilio empezaban a las 7 y terminaban siempre antes de las 8 para poder ir a aplaudir a los sanitarios a las 8 de la tarde, que esos aplausos han sido tan importantes, ¿no? Ahora ya, bueno, todo está cambiando, ya estamos en la calle, estamos trabajando, pues ya no se aplaude casi, ¿no? Hay ruidos por ahí a las 9, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que salir a aplaudir a Pilar Adón y aplaudir a tanta gente que está haciendo esa pregunta y que no tiene respuesta, pero a lo mejor hay palabras aquí en este libro que nos pueden ayudar. Mucha gente nos está diciendo que seguimos aplaudiendo. Sí, Claro que seguimos sí. aplaudiendo. Sí, Gracias. estoy leyendo comentarios. Qué maravilla. Muchas gracias de verdad a El todos. libro está disponible en la web. Podéis decirnos en observaciones, por favor, que me lo dedique para mí o para quien sea. Por fortuna tenemos a Pilar muy cerca para acercarle los libros y que nos los firme. Pero este directo ha sido fantástico. Muchísimas gracias, Pilar. Sé que nos ha costado mucho, pero si Sí, no te ha costado a ti, era el primero en Instagram y luego también creo que es la primera vez que hablas del libro y que lees sí, poemas. Así sí. que es un documento que vamos a guardar, un vídeo que vamos a guardar como oro en paño. Muchas Oro gracias. en paño da dolor y da vida sobre todo, porque el dolor es parte de la vida. Así que muchas gracias a todos. Volveremos a conectarnos con más poetas de la Bella Varsovia, yo creo que otra vez con Pilar. Cuando Muchas queráis. gracias a todos. Desde Argentina también, María, no puedo decir los nombres. Es que es maravilloso, muchas gracias. Estoy leyendo los mensajes y no sé qué decir porque es que es Es maravilloso. maravilloso. Estoy Desde impresionadísima. Argentina nos preguntaban, le di con ganas tanta gente.
Los vídeos se guardan en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, y luego van a YouTube. O sea que este documento, este encuentro con tantos lectores, tantos amigos y tan lleno de verdad, ¿no? Pues se va a guardar siempre. Muchas Muchas gracias, gracias. Pilar. Muchas gracias. Te quiero mucho Y yo y a gracias a vosotras. Muchas todos. gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Me cuesta colgar. Gracias.